¿Cómo están alumnos de cuarto de secundaria? En esta oportunidad realizaremos el tema de balance por método redox. Pregunta número 1. Indica el número de oxidación del carbono en la glucosa. Bien, nos pide el número de oxidación del carbono. C6H12O6. Sabemos que el oxígeno actúa con un estado de oxidación igual a -2, el hidrógeno actúa con un estado de oxidación igual a +1, y obviamente el carbono no se sabe, por eso será más X. Sabemos que todo este compuesto es neutro, es decir, el valor es igual a 0. Se tiene que multiplicar de forma vertical hacia abajo, dándonos así un valor igual a 0. En este caso, 6 por x nos daría más 6x, 12 por 1 nos daría más 12, y 6 por menos 2 nos daría menos 12 igual a 0. Obviamente que 12 con menos 12 se van, y nos daría 6x es igual a 0. Y si pasa a dividir, eso significa que x nos dará un valor igual a 0. Por el cual la respuesta correcta sería la alternativa C. Pregunta número 2. Balancea y determina el coeficiente del dióxido de carbono más el coeficiente del compuesto que contiene 10 carbonos y 10 hidrógenos, que es un hidrocarburo, ¿no? Muy bien. Tenemos aquí al hidrocarburo más el oxígeno, estaría liberando dióxido de carbono y agua. Vamos a hacer el balance en este caso. Lo vamos a hacer justamente pues por un método bien sencillo, que es el método de tanteo. Vamos a balancear carbono, los hidrógenos y luego los oxígenos. Podemos observar que tenemos aquí 10 átomos de carbono y aquí solamente 1. Por ello, multiplicaremos justamente por 10 para tener la misma cantidad. Podemos notar que tenemos 10 átomos de hidrógeno y aquí solamente 2. Por lo tanto, si multiplicamos por 5, nos daría 10 y 10. En el caso de oxígeno, tenemos aquí 10 por 2, 20, y 5 nos daría 25. Aquí tenemos 2 en la parte de los reactantes. Entonces, tendríamos que multiplicarle por 25, que es lo que queremos, entre 2, que es lo que tenemos, ¿correcto? Para que justamente nos dé un valor igual a 25. Pero obviamente que en un balance no se acepta como coeficiente una parte fraccionaria. Por ello, toda esta reacción tiene que ser multiplicada justamente por 2, ya que es el valor del denominador. Bueno, vamos a multiplicar a la reacción química justamente por 2. Bueno, obviamente aquí es 1, 2 por 1 es 2, 2 por 25, 50, entre 2 justamente nos daría 25, 2 por 10, 20, y 2 por 5 justamente 10. Nos pide hallar el coeficiente del monóxido de carbono. El monóxido de carbono, o dióxido de carbono en este caso, es justamente 20, multiplicado por el coeficiente del hidrocarburo, que justamente está aquí, que es 2. Y 20 por 2 nos daría justamente 40. La respuesta correcta sería la alternativa E. Pregunta número 3. Balancea la ecuación e indica el coeficiente del dióxido de carbono. Muy bien, tenemos aquí al hidrocarburo, que sería el butano, más oxígeno, libera dióxido de carbono y agua. Muy bien, lo podemos trabajar también por método tentativo, ya que nos pide solamente coeficiente, carbono, hidrógeno y luego oxígeno. Muy bien, podemos notar que hay 4 átomos de carbono y aquí solamente hay 1. Por ello multiplicaremos justamente por 4. Tenemos 10 átomos de hidrógeno y aquí 2.
tendríamos que multiplicarle por 5 para que tenga justamente la misma cantidad. En el tema de oxígeno tendríamos 4 por 2, 8, más 5 justamente nos daría 13. Y 2 por, obviamente, aquí sería una fracción, lo que queremos, que es 13, entre lo que tenemos que es 2. Obviamente que a esta reacción vamos a tener que multiplicarle por 2, ya que no acepta como coeficiente la parte fraccionaria. Muy bien. Tenemos al hidrocarburo, al oxígeno, libera CO2 y agua. Bueno, aquí sería 2 por 1, 2, 2 por 13, 26 entre 2, justamente 13, 2 por 4, 8 y 2 por 5, 10. Nos pide hallar justamente el coeficiente de dióxido de carbono, y aquí lo tenemos, que justamente la respuesta sería 8. Muy bien. Pregunta número 4. Para la reacción balancea por el método ion-electrón, ¿no? Ahí está. Nos pide balancear por el método ion-electrón y señala el mínimo coeficiente. Eso es lo que nos pide el problema. Muy bien, aquí tenemos al carbono, al ácido nítrico. Estaría liberando dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno y lo que es el agua. Para el ion electrón justamente vamos a tener que ver pues el estado de oxidación, ¿no? Aquí tenemos al carbono. Como es un solo elemento, el elemento obviamente es neutro, es 0. El oxígeno tendría un valor igual a -2, el hidrógeno un valor igual a +1. Para que todo el compuesto no dé 0, lo vamos a resolver aquí. Sería aquí 1 y 1. Se multiplica de forma vertical hacia abajo. Aquí 1 por 1 sería +1. Aquí -2 por 3 sería -6. Para que todo me dé 0, obviamente que el nitrógeno tiene que quedar con un valor igual a +5. El oxígeno todavía con -2, multiplicando de forma vertical sería -2 por 2, -4. Y con +4 sería 0. -2 aquí y aquí también +4. -2 y aquí justamente sería +1. Muy bien. Notamos lo siguiente, que el carbono está con estado de oxidación igual a 0 y el carbono aquí se vuelve +4. El nitrógeno tiene un valor igual a +5 y el nitrógeno se reduce a +4, ¿correcto? Ahí está. Entonces estamos viendo un proceso de oxidación y reducción, ¿no? Obviamente aquí con respecto al carbono y con respecto al nitrógeno. Con respecto al carbono se está oxidando. Hay un proceso de oxidación porque está aumentando. Y con respecto al nitrógeno se está reduciendo. Por eso será un proceso de reducción. Muy bien, tenemos al carbono que se vuelve carbono +4. Ahí está. De carbono 0. Y tenemos aquí al nitrógeno que se vuelve justamente de +5 a +4. Muy bien. Sabemos que los electrones tienen carga negativa, así que si estaríamos sumando, estaríamos, mejor dicho, restando. Si restamos, estaríamos sumando. Así que al carbono +4, para convertirlo en este caso a 0, tendríamos que sumarle 4 electrones, porque si es suma es resta, 4 menos 4, 0. A 5, por ejemplo, para convertirlo a 4, tendríamos que sumarle un electrón, ¿correcto? 5 menos 1 sería 4. Muy bien, notamos que hay 4 electrones y notamos que hay un electrón. Por ello, tendremos que multiplicarle aquí por 4 para que puedan eliminarse los electrones y aquí justamente por 1. Tendríamos al carbono de la misma forma, al carbono con sus 4 electrones, 0 y +4.
El 4 sí, aquí multiplicaría 4 veces al nitrógeno con su estado de oxidación más 5. Aquí sería 1 por 4, 4 electrones. Y tendrías aquí 4 nitrógenos porque están con un estado de oxidación justamente más 4. Luego lo que vamos a hacer justamente es aplicar una suma de forma vertical. Y bueno, 4 con 4, ya que la flecha es una igualdad, se van a tener que cancelar, ¿correcto? Ese es el objetivo, ¿no? Y bueno, tendríamos aquí justamente al carbono con 4 veces el nitrógeno, y de igual manera aquí, la misma forma, ya que la flecha nos indica la igualdad. Aquí justamente 0, aquí más 5, aquí más 4 y aquí más 4. Muy bien, la reacción nos quedaría de la siguiente forma, ¿no? Estamos justamente transcribiendo. Bueno, aquí tenemos 4 con respecto al nitrógeno, que está aquí, y aquí también tenemos 4 con respecto al nitrógeno. Vamos a ver el tema del balance. Tenemos un carbono. Tenemos 4 nitrógenos y 4 nitrógenos. Tenemos aquí 4 hidrógenos y aquí solamente hay 2. Por el cual tendremos que multiplicarle justamente por 2 para tener la misma cantidad. Se puede alterar el tema de las moléculas de agua, no hay ningún problema. Con respecto al oxígeno, 4 por 3, 12. Aquí tenemos 2, aquí 4 por 2 es 8. Vamos a resolverlo. Aquí tenemos 2, aquí tenemos 4 por 2 es 8. Y aquí tenemos 2 por 1, 2. Es decir, un total de 12, ¿correcto? Eso significa que la reacción ahora sí se encuentra balanceada. Obviamente que los números aquí es 1 y 1. Balanceamos por el método ion-electrón y señalamos justamente el mínimo coeficiente. Muy bien, el mínimo coeficiente obviamente lo vemos aquí y aquí. Es decir, el valor o la respuesta justamente del problema coeficiente mínimo obviamente es 1. Esa sería nuestra respuesta. Pregunta número 5. Balancee indique la suma de coeficientes de los productos. Muy bien. Tenemos aquí justamente al hidrocarburo, que es el etano, más al oxígeno, estaría liberando lo que es el dióxido de carbono y agua. Bueno, no hay ningún problema porque nos pide la suma de coeficientes. Podemos balancear por método también del tanteo, carbono, hidrógeno y oxígeno. Podemos notar que tenemos 2 átomos de carbono y aquí solamente hay uno. Por ello, multiplicaremos por 2. En el tema de hidrógenos tenemos 6 y aquí tenemos solamente 2. Si lo multiplicamos por 3, nos daría justamente 6. Con respecto al oxígeno, tenemos aquí 2 por 2, 4, más 3 por 1, justamente es 3, nos daría 7. 2 por qué número, justamente nos daría 7. Bueno, obviamente que sería una parte fraccionaria. Lo que queremos entre lo que tenemos, ¿no? 7 por 2 es 14, entre 2 justamente nos da 7. Pero obviamente que no acepta la parte fraccionaria, por el cual nosotros tendremos que multiplicarle por 2. Y de esa forma, la reacción se encontrará balanceada con coeficientes enteros. Bueno, aquí obviamente es 1, 1 por 2 es 2, aquí 2 por 7 es 14 entre 2, justamente 7, 2 por 2 es 4, y 2 por 3, obviamente 6.
Los coeficientes del producto. Bueno, el producto justamente se encuentra en esta posición. Sus coeficientes los podemos notar aquí, 4 y 6. Sumatoria de coeficientes del producto va a ser justamente 4 más 6, que nos daría un valor igual a 10. Por ello sería justamente su respuesta.